que tú me das, vengo a presentar en tu altar, pues quiero, Señor, que tu nombre pueda exaltar. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida iré a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Humilde instrumento seré, con mudo asombro oiré la gran melodía que tocas con tus manos. Que otros escuchen también tu gran maestría, Señor, y aunque instrumento imperfecto te pueda servir, y que todos consigan sentir la armonía de tu existir, y que sin tu amor solo ruido hay para mí. Que la puerta de mi corazón pueda abrirse con una oración. Te entrego mi vida, Señor, con esta canción. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús. El Señor me les guarde y el Señor me les bendiga. Quien habla para ustedes, su servidora en Cristo, Alejandra Rendón. Damos las gracias a Dios porque podemos llegar a sus casas a través de este canal en YouTube de nuestra misión venezolana Andina del Centro. También les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras emisoras locales. El Viene 98.5 FM en El Vigía, Séptimo Día 103.5 en Santa Bárbara del Zulia y Esperanza Radio 104.1 FM en Tobar. Queremos darle la honra y la gloria a Dios porque sabemos que Él ha estado dirigiendo esta conferencia titulada Entrega Total. Y hoy, con nuestro invitado especial, traemos también un tema muy especial para cada uno de nosotros y es Entrega Total de mis talentos. ¿Quién nos acompaña? Nuestro pastor Edward García, quien es nuestro departamental de mayordomía de la Asociación Venezolana Occidental. Vamos a prepararnos, vamos a ponernos cómodos allí donde estamos, vamos a orar primero y vamos a darle la bienvenida a Dios
para que pueda dirigir los labios y las palabras del pastor en esta noche. Allí donde estás, vamos a orar. Maravilloso Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Sigue utilizando al pastor que has escogido, Señor, en esta noche para trazar tu mensaje y que podamos nosotros hacer una entrega total, Señor, de nuestros talentos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, el Señor te guarde, el Señor te bendiga y no te apartes de nuestro canal hasta que nuestra conferencia así culmine. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, apreciados hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven por este medio. Quisiera compartir con ustedes un mensaje alentador, un mensaje de esperanza en relación al uso apropiado de nuestros talentos, de las habilidades que Dios ha otorgado para cada uno de nosotros. Pero antes quisiera orar. Maravilloso y eterno Padre, una vez más hay gratitud en nuestro corazón por sus cuidados, por su protección, pero de manera especial gracias, Señor, porque ha visto de nosotros hasta esta hora. Ruego, maravilloso Dios, que al abrir su palabra seamos fortalecidos. Diga a cada amigo, cada hermano, cada persona que comparte con nosotros este mensaje de esperanza y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados, quisiera animarles para buscar en sus Biblias. En el Salmo 116, verso 12. Allí el salmista inicia con una pregunta interesante. Permítame y les comparto. Salmo 116, 12 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Es decir, de alguna manera, ¿puedo hacer algo a favor de lo que Dios ha hecho por mí en reconocimiento o en paga, digámoslo de esa forma? Probablemente no. Sin embargo, el autor bíblico nos está animando básicamente a reflexionar en el mero hecho de que Dios en su bondad y su misericordia ya hizo todo a nuestro favor. Dios en su bondad y su misericordia nos ha dado para que entonces nosotros podamos devolverle. Pudiéramos pensar hoy en revisar la parábola de los talentos en San Mateo capítulo 15 y vamos a encontrar allí una herramienta poderosísima en relación a ese particular. Pero quiero solamente pasar rápidamente por algunas lecciones o aplicaciones importantes. Llama la atención el hecho de que el dueño, el amo, el propietario, antes de emprender su viaje, otorgara a estos tres personajes su más preciado tesoro. A uno 5 talentos, a otro 2 y a otro sencillamente 1. Si hiciéramos la conversión para nuestros tiempos, sería el equivalente de un talento a unos $500,000 específicamente. Quizá podamos sentir como pena por el tercero que recibe apenas 1, pensando que 1 es poco. Pero para la época y traerlo a nuestros tiempos nos vamos a dar cuenta que definitivamente no era poco. Pero hay una lección interesante que tomar de este pasaje. Y es el hecho de que recibimos de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Y cómo podemos determinarlo? Bueno, lo determina en este caso el amo, el dueño, el propietario. Pero el punto en cuestión es que todos, absolutamente todos, recibieron una porción. Otra lección importante es que aquel amo emprende ese largo viaje. Pero fíjense lo interesante de este particular. Lo interesante de este particular es que el amo dice que regresa, ¿cierto? Y entonces comienza a pedir cuentas. Al que dio 5 le dijo, bueno, aquí tienes otro tanto. Al que le dio 2, aquí tienes otro tanto.
Pero el que le dio uno dice, Bertale, yo tuve un poco de temor porque sé que eres duro, así que preferí no correr riesgo y lo guardé y aquí está lo que me diste. Y ahí entonces viene la molestia del dueño. ¿Por qué? Porque él le argumenta y le dice, chico, mejor hubieses colocado eso en el banco. Al menos los intereses hubiera podido recibir de ese dinero. Y fíjense que arremete contra él, no porque el que tenía menos, porque el punto en la parábola, en la lección, no tiene nada que ver con las cantidades, no tiene nada que ver con la porción que recibió. El punto en particular, el punto en cuestión, tiene que ver con la fidelidad en el uso del recurso que ha recibido. Y es allí entonces la lección que nosotros debemos venir a hacer énfasis y destacar vez tras vez. Así que tengamos eso presente la próxima vez que el Señor ponga en nuestras manos un recurso, un talento, una habilidad. Porque recurso o talento que no se invierte, que no se usa, que no se coloca al servicio, finalmente será quitado. Porque aquí se ve de plano la justicia que aplica el dueño en este particular. En la vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, es similar. Dios cada día otorga recursos a nuestra disposición. El tiempo, las capacidades, el dinero, en fin, porque usted sabe que el énfasis de la mayordomía cristiana es el todo del ser humano. Y el apóstol Pablo lo ejemplificó de manera interesante. Allí en las Sagradas Escrituras vemos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor de forma notoria lo siguiente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice el apóstol. Que Cristo, ¿qué hizo? Vino a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. En el tema de la mayordomía, generalmente en el uso apropiado de los talentos, nos solemos preguntar cuánto debemos dar. Pero saben, la pregunta categórica no puede ser cuánto. Más bien la reflexión debe ser si este recurso que he recibido, si esto que estoy devolviendo, si esto que estoy colocando en la práctica va en armonía directa en relación a un corazón agradecido, de un corazón que reconoce en el Señor como su todo. Así que el énfasis contundente, reiterativo, redundante, es el tema a la fidelidad en el cumplimiento de la instrucción divina. No necesariamente, ¿verdad? Está hablando porque a ti te di 5, te di 2 o te di 1, sino en el uso apropiado, en el uso fiel del recurso que el Señor nos ha permitido tener. En el mundo cristiano de este planeta, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, es decir, usted y yo, por ejemplo, somos muy temerosos a la hora de hablar de recursos. ¿Por qué? Porque tenemos temor de ser catalogados como asalariados, peseteros, como usted lo quiera venir y definir. Pero una realidad sí es cierta, y es el hecho de que todos hemos sido llamados para cumplir cabalmente la instrucción de compartir con otros esta verdad. ¿Esta verdad de qué? Del uso apropiado de nuestros talentos, de nuestros recursos al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque si no, mejor es ponernos a hacer otra cosa distinta a ejercer la proclamación del Evangelio a otros. Eso es bien clave e importante, ¿verdad? Es cierto que la Iglesia Adventista pasa por apremios financieros en la actualidad, pero en lugar de ser malo, esto nos ofrece más bien como una oportunidad para ¿qué cosa? Para
que nos situemos para que veamos la realidad de nuestra historia, cómo fue que inició esto, porque el problema de la humanidad finalmente no es financiero, porque es que Dios está al control de todo. Donde quiera haya obra, donde quiera se proclame la palabra, el mensaje de esperanza, Dios, escuche, Dios siempre proveerá, Dios siempre enviará, Dios siempre otorgará el recurso necesario, el suficiente para que su obra no sea menoscabada, sino que pueda alcanzar y cumplirse en el tiempo que corresponda. Así que nosotros debemos tener claro ese particular, ¿ok? Y a fin de poder avanzar y a fin de no perder la esperanza, de saber que Dios está al control de las cosas, nosotros necesitamos preguntarnos qué debemos hacer ante este particular, ¿ok? Generalmente hacemos énfasis en el uso apropiado del recurso o de cubrir presupuestos, de alcanzar el 100%, y eso nos llena de cierta satisfacción. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que no es eso? Porque Dios quiere darnos medida apretada. Porque Dios no se conforma con poco, porque el Dios que usted y yo tenemos es el dueño, el propietario, el que tiene el control de todo. ¿Sabe? Hay una sentencia que reza que los pobres siempre lo tendremos entre nosotros. El Señor lo dijo además. Es más, Dios tiene tanto el control de las cosas que si Él hiciera llover los recursos, imagínense ustedes escuchar expresiones como, ay, vecina, y si sintió el palo de dinero, que en lugar de decir el palo de agua, el palo de dinero que cayó anoche, sí, eso no me dejaba dormir. Es decir, quizá no es la mejor ilustración, pero de esa forma Dios, si Él quiere, Él puede hacerlo. Entonces cobra sentido el hecho de que Él dijera tantas veces, por nada estéis afanosos, por lo que has de comer, por lo que has de beber, por lo que has de vestir. Y sinceramente, reflexione conmigo, ¿qué es lo que a usted hoy le afana? ¿Cierto? ¿Por qué se levanta tan temprano? Para salir a la calle a trabajar, ¿cierto? Invertir 8, 10, 12, 14 horas para trabajar. ¿Para qué? Para buscar el pan, para buscar la bebida, para buscar el vestido. Pero el día que comprendamos que Dios en su infinita bondad lo que necesita es que nuestros talentos, nuestras habilidades, la empeñemos, nos gastemos, la invirtamos en el avance de su obra, pues Dios se va a encargar de todo lo demás. Dios se va a encargar de todo, de absolutamente todo lo demás. No tema devolver lo que al Señor le pertenece. No tema ser servicial. No tema compartir con otros. No piense que se le va a acabar. En la medida que servimos, que compartimos, que devolvemos, pues Dios cumple su promesa. A diferencia de otros, no damos para que Dios nos bendiga. No devolvemos para que Dios me dé más, porque sería como medio egoísta y ese es nuestro problema, ¿cierto? Nuestro problema es cardíaco, del corazón, ¿sí? Queremos que no se nos acabe, tenemos temor de que se termine, pero cuando comprendamos eso, pues Dios en su infinita bondad se encarga de todo lo demás. Preocuparnos es una forma de ateísmo. Así como les dije. Cuando usted se preocupa, usted niega la existencia de Dios. Preocuparnos es contristar el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor vez tras vez nos anima para que dejemos de lado eso que nos aflige, eso que nos angustia, ¿verdad? Eso que está mal.
Así que probablemente ha habido un poco de descuido en nuestra realidad en el sentido de predicar, de enseñar, de formar, de instruirnos a todos en este particular. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hiciéramos cabalmente, si enseñáramos, si reeducáramos, si le habláramos a todos de la importancia de la fidelidad en el cumplimiento, en el uso del recurso, del talento, entonces cuando regrese el Señor no habrá temor de rendirles cuentas porque hemos confiado y hemos usado apropiadamente. Aunque la parábola de los talentos, su énfasis particular es el pronto regreso, el retorno del amo, pues él quiso dejar claro en la mente de sus servidores, de sus siervos, el hecho de que mientras lo esperaban, hicieran algo. Estuvieran como ocupados. Y sabían que esa es una definición importantísima o al lugar de paciencia, por ejemplo. La paciencia, aprendí yo de un profesor en la universidad, él dice, a ver, ¿quién define paciencia? Y después de escuchar a todos, él viene y nos dice, la paciencia, el profesor Eduardo Sánchez, la paciencia es el arte de hacer algo mientras se espera. Y cuando vemos esta parábola, por ejemplo, entonces nos damos cuenta, ok, lo que quiso fue tenerlos ocupados en el avance, en el desarrollo, en el progreso de sus bienes aquí en la tierra, de sus intereses aquí en la tierra, mientras él retornaba, mientras él volvía. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Que a veces creemos saber todo sobre el tema. No, que él es 10%, 10 y 10 o 10 y 5. No. Porque recuerden la pregunta con que pensamos esta reflexión, Salmo 116, 12. ¿Con qué pagaré? O sea, ¿habrá alguna cantidad? ¿Habrá algún capture que mostrarle al Señor y decirle, mira, Señor, ya? No, cierto que no. Entonces, el punto es que en la medida que comprendamos ser fieles al Señor en el uso apropiado de esos recursos, de esas habilidades, de esos talentos, pues el Señor hará justa recompensa para cada uno de nosotros. El diezmo, el 10%, la ofrenda, lo que usted determinó con el Señor. Algunos dan 30%, otros dan 20%, pero eso no es el punto, que no es cuánto, no es cuánto. El punto es tener un corazón que reconoce tanto que el Señor ha hecho en nuestro favor para entonces podernos librar. Nuestro cuerpo es templo del Señor. ¿Qué estamos ingiriendo? ¿Qué estamos consumiendo? A veces queremos, para ahorrarnos unos centavos o ahorrarnos unos céntimos, preferimos ingerir cualquier cosa barata que nos ofrezca en el mercado, ¿verdad? Por ahí están saliendo unas cosas larguísimas, como unas salchichas, unas bromas larguísimas. Entonces la gente dice, uy, es baratísimo. Entonces vengo, lo agarro, le pico un tomate y una cebolla rara, y ahí resuelvo y como. Pero se está haciendo qué cosa? Metiendo a su cuerpo no sé qué. Y eso también es administrar apropiadamente los talentos, los recursos. ¿Por qué? Porque la mayordomía es lo que comemos, el cuidado esmerado de nuestro cuerpo, ¿m? Lo que vestimos, cómo nos vestimos, ¿sí? Sí, muy apretados, ¿verdad? Entonces creemos que todavía conservamos la misma talla desde hace 15, 20 años atrás, que sí me queda y que sí me queda. Entonces la hermana no tiene problema de ir a la tienda y decir que todavía es talla 6, aunque todos ven y saben que ya no es 6, quizás sea 10 o 8, pero es 6. Que sí, mire que me lo pruebo y me queda y sí, logra que le quede. Pero cuando esa pobre mujer al final del día va a bañarse y se quita, ¿verdad? Pues va a ver todas las costuras marcadas, todo ese maltrato que le ha hecho al cuerpo, que es morada del Señor.
y que también debemos ser cuidadosos en el tema de la vestimenta. Entonces nosotros haríamos bien en tener esos particulares presentes. ¿Qué sucede, apreciados hermanos? Debemos tener con cuidado en nuestra mente que como digo, que la base de la mayordomía tiene presente a Dios como primero. Ese es el punto en particular. No está en nuestros intereses particulares, que cuando me gradúe, que cuando empiece a trabajar, que cuando tenga, que cuando haya. Es en este momento, es ahora tal cual estamos, para que el Señor por su gracia, para que el Señor por su buena voluntad pueda hacernos como Él necesita que nosotros seamos, como Él quiere que nosotros estemos listos y preparados para formar parte de ese pueblo especial que Él espera ver venir en gloria por segunda vez, de los cuales usted y yo, por la gracia del Señor y solo por su gracia, debemos estar allí para honra y gloria de su nombre. Así que, apreciados hermanos, la iglesia necesita, usted y yo necesitamos experimentar, ver esa realidad. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, la iglesia comenzará a practicar, a estar desorientada, cada quien hace como le parece. ¿Por qué? Porque tenemos la terrible realidad en nuestra experiencia de negociar los principios. ¿Por qué? Los cambiamos por costumbres o los cambiamos por tradiciones, ¿sí? Los principios no son negociables, pero a veces traemos las costumbres, los modismos, las formas a la iglesia. Queremos bautizarla y seguir practicando como nosotros nos ha parecido. Pero es que aquí la diferencia, ¿verdad?, es que ya el Señor ha dejado claramente establecido cómo deben ser las cosas para el Señor. El diezmo dice que es cosa dedicada a Jehová y el Señor la emplea para sostener a su iglesia, para que avance, para que progrese, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cosa? Porque es más que dar. A veces creemos que pagar, yo le pago los diezmos, yo le pago al Señor la ofrenda. Es más que eso, es más que dar. El punto en el tema del uso apropiado de nuestros talentos es más que dar. Yo diría más bien que es darnos. Darnos por completo. No una porción del tiempo, no una porción del recurso, no una porción, sino darnos por completo, desmedidamente. Tanto así que el Señor se atreve y dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué quiere el Señor el corazón? Que de él mana la vida, ¿cierto? Y entonces lo que el Señor quiere. Y al darnos, debemos hacerlo, como dice 2 Corintios capítulo 6, capítulo 9, versos 6 y 7. El dar con alegría es una respuesta de amor y no de exigencias. ¿Qué dije? El dar con alegría debe ser una respuesta de amor, ¿sí? No improviso al dar. Lo planeo, lo evalúo, le digo al Señor gracias por lo que recibí y en señal de gratitud, con gozo, me entrego por completo, coloco mis cosas a su servicio. Debemos actuar más por fe que por temor, apreciados amigos, apreciados hermanos. Debemos nosotros tener claro que el fundamento de dar no radica tanto en nuestra cartera y los gastos de la iglesia. Al contrario, es el énfasis que nosotros debemos dar entre nuestros recursos o los recursos que Dios nos ha dado y la auténtica fe que tengamos en Dios. He allí el punto en cuestión. ¿Por qué? Porque finalmente la ofrenda va a evidenciar,
a evidenciar de forma contundente una expresión de gratitud hacia Dios, una expresión de gratitud por todo lo que el Señor va a hacer, no, ya hizo en nuestro favor, ¿ok? Entonces, eso es vital, eso es importante. Saber, apreciados, que dar o poner, colocar en las manos del Señor el uso apropiado de nuestros talentos tiene que ver con la adoración, además. Cuando nosotros revisamos en la Escritura, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando aquí el autor bíblico, Juan, viene y nos argumenta, emplea, ¿verdad? Cuando dice en Apocalipsis 14:6, adorar al que hizo qué cosa, el cielo, la tierra. Es decir, que Dios está en todo, Dios es el autor, es el creador, es el redentor, es el proveedor, es el sustentador. Y ese es el punto en cuestión, mis apreciados hermanos. Cuando en Juan capítulo 4, versículo 23, dice que el Señor busca verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. No busca cuentas bancarias. No busca habilidades desarrolladas. El Señor busca en nosotros qué cosa, verdaderos adoradores. Finalmente para el beneficio suyo. Finalmente para mi beneficio. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el evangelista, cómo presenta el hecho de que a Jesús vinieran a visitarlo en San Mateo capítulo 2, en su nacimiento. Vinieron a hacer qué cosa ellos, a traerle oro, incienso. ¿A eso fue que vinieron? ¿O vinieron más bien para adorar? Ellos le entregaron el recurso ahí a María, a José, pero fíjense que después no le dijeron, mira, esto es para que le compre pañales a que le traiga la leche, esto para que... No dijeron qué hacer. Sencillamente una expresión de adoración, cuando hay gratitud, cuando hay reconocimiento por lo mucho, por lo poco, por todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Entonces sencillamente nos desbordamos, porque el punto en cuestión es que haya más adoración, más devoción, más entrega, más cumplimiento de la misión, porque ese es básicamente lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Nos recrimina como líderes al no cumplir cabalmente. Nos recrimina al predicar un evangelio de la prosperidad. Al decirnos, bueno, el que traigan y el Señor los va a bendecir. Ya el Señor nos bendijo. Y como dirigentes necesitamos instruir, inspirar, animar, exhortar, reprender a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que estén a cuentas y claro en la fe. Cuando usted revisa Malaquías, por ejemplo, le da durísimo a los líderes. ¿En relación a qué cosa? Lo que debieron haber hecho y no están haciendo. Están desvirtuando, están colocando a un lado o están administrando inapropiadamente, aunque ese es el pecado de ellos con Dios. El compromiso es devolverle al Señor fielmente. Dios y yo. Lo que suceda de ahí en adelante ya será el pecado de ellos y dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que nosotros cumplimos fielmente nuestra responsabilidad. Pero no solamente le recrimina a los líderes, también en Malaquías 2 le recrimina a los liderados, a usted, a mí. ¿Por qué? Por no cumplir fielmente lo que corresponde. Así que, mis apreciados, por la gracia del Señor, nosotros debemos experimentar, debemos vivir, debemos
compartir esta realidad en nuestras vidas. Necesitábamos nosotros presentarnos delante del Señor, que nos tome tal cual somos, que por su gracia y buena voluntad nos haga como Él quiere que nosotros seamos. No caiga en la tentación de creer que sus oraciones pagan sus deudas con Dios. Debo devolver el diezmo al Señor. Debo devolver la ofrenda al Señor. Debo ejercer fielmente mi responsabilidad. Debo cumplir. Si dije que iba a cantar, debo prepararme, debo hacerlo apropiadamente. No podemos convertir la improvisación como el arte principal, porque Dios no se agrada de eso. Si vamos a predicar, no podemos sencillamente pararnos en el púlpito y decir, bueno, hermano, a mí el hermano fulano me llamó fue anoche apenas. Bueno, aquí estoy, yo salí para adelante, porque Dios no se agrada así. Necesitamos nosotros entregarnos desmedidamente. Si el Señor fue capaz de dar a su único Hijo, de darnos, fíjense, Dios se convierte en la máxima expresión de dar, de darse. Por eso mi punto es darnos, más que darnos. Y el Señor, por su gracia y buena voluntad, nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque Él es bueno, Él es misericordioso. Entonces, de acuerdo a cómo hayamos sido bendecidos, pues va a ir nuestra gratitud, ¿sí? Porque siempre el Señor colocará en nosotros ese privilegio y esa oportunidad de darnos, pero darnos ¿cómo? Darnos por completo. Finalmente decirle, mis apreciados, que si hay algo importante que debemos hacer es ir cada día delante del Señor. ¿Para qué cosa? Para que sea Él quien nos inste, nos motive, nos capacite para seguir firmes y fieles en el avance de esta causa maravillosa. ¿Qué debemos hacer? Debemos reconocer hoy que si hemos hecho mal, confesar, reconocer, confesar, arrepentirnos y también restituir. Hacer ese plan con Dios y ponernos a cuenta con Él y Él se encargará de todo lo demás. Al final de la parábola todos recibieron una recompensa. Unos para bien, pero otros para mal. No tenga temor. Pídale al Señor, colóquese en sus manos y Dios, que conoce el fin desde el principio, va a hacer con usted grandes cosas. Tamaño no necesariamente es igual a éxito. Pudiéramos decir que cantidad no es igual a éxito. Aquí el punto es la fidelidad en el uso apropiado del recurso que Dios te ha dado para ti. ¿Quieres decirle al Señor en esta hora, Señor, si te he fallado en palabra, en actos, si he sido infiel, si te he robado, si he creído y estoy dando para usos particulares o para cosas propias lo que te pertenece? Perdóname, ayúdame a comprender cabalmente lo que quiere para mí. Y haga entonces cambios contundentes para que usted vea lo que significa disfrutar de la fidelidad del Señor. ¿Quieres hacer eso delante del Señor? ¿Te gustaría orar conmigo en esta hora, mi apreciado? Vamos a orar. Gracias, Señor, por su bondad, su misericordia, sus cuidados. Quizá han faltado palabras para definir, expresar una verdad tan cierta como es usar apropiadamente nuestros talentos, nuestras habilidades, que en realidad no son nuestras, sino que usted les ha parecido a bien prestárnosla. Permita que la usemos, que la desarrollemos, que la administremos y que al ejercer todo eso demostremos evidencia, fidelidad, alegría y gozo al cumplir.
Gracias, Señor, por cada amigo, hermano que nos ha escuchado en esta hora. Para cada uno de ellos, para sus hogares. Si hubiera en este momento alguna situación financiera, de trabajo, un conflicto familiar, una enfermedad terrible que estén experimentando, que la sangre preciosa de su Hijo Jesús, que su mano poderosa sea extendida sobre cada uno de ellos, que la persona del Espíritu Santo pueda proveer, cumplir el milagro en la vida de ellos, en la medida de la fe que ellos ejerzan. Guárdenos desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Oh Cristo, yo quiero expresar mi gran alegría sin par, por tanto amor que me entregas sin medida. Mi ser quiero hoy consagrar, mi tiempo a ti dedicar, y con mis talentos tu nombre glorificar. Los tesoros que pueda lograr, en tus manos deseo entregar. Quiero hacer de mi vida un templo que puedas morar. Porque todo lo que tú me das, vengo a presentar en tu altar. Pues quiero, Señor, que tu nombre pueda exaltar. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida iré a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Humilde instrumento seré, con mudo asombro oiré la gran melodía que tocas con tus manos. Que otros escuchen también tu gran maestría, Señor, y aunque instrumento imperfecto te pueda servir, y que todos consigan sentir la armonía de tu existir, y que sin tu amor solo ruido hay para mí. Que la puerta de mi corazón pueda abrirse con una oración. Te entrego mi vida, Señor, con esta canción. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna
victoria.